Bueno, hoy es 17 de junio del 2026, son las 23 horas 23 minutos. Voy a responder este planteamiento que lo iba a incluir en un video que estaba haciendo anteriormente, pero esto me parece válido. Y sobre todo porque esto en la actuación judicial estoy contestando en una iniciativa que surgió de la propuesta de hace. Bueno, aquí voy a dar respuesta. Un 17 de junio del 2026 en esta iniciativa Relumaya, que aunque ya no está dentro de Camerredexus, está dentro de Quilium, porque diría que los indígenas podrían ser los activistas ambientales más genuinos y auténticos y más ejemplares, entonces por eso se decidió incluir este grupo acá. Pero Relumaya nació o sea, nació como parte de una iniciativa que hace 5 años surgió en el estallido. Y en este caso, en esa época, creo que habían indígenas también en el estallido. Y bueno, ahorita de parte del gobierno, una candidata vicepresidencial, creo yo que podría ser la primera persona, al igual que una vicepresidenta afrodescendiente, mujer afro y mujer indígena, que tienen una probabilidad importante de poder ser vicepresidenta. Eso digamos que en términos de el grupo poblacional podría ser un logro importante, pues sería un logro importante para esto y un precedente así pues como el hecho de que se logró que haya una mujer vicepresidenta afrodescendiente. Pero bueno, el caso, aquí dando respuesta en este grupo, bajo la actuación judicial y conmemorando 5 años de una iniciativa que esta mujer, a pesar de que dice que es defensora de derechos humanos, o bueno, dice algo ha hecho seguramente en derechos humanos, lo mismo que Iván Cepeda, no sé exactamente qué, ellos mismos o ella, sin especificar que se llame Relumaya o demás, dentro de un presidente, la función constitucional 27 del artículo 189 puede conceder patentes de privilegio temporal. Ahora, en las patentes hay una subclasificación que se llama sistemas y métodos de procesamiento de datos o de tecnologías de información y las comunicaciones. En este caso, estoy proponiendo métodos, sea que se le ponga Relumaya o lo que sea, o el Camejitsu, Camerrexus, no estamos hablando de la marca, que eso es un activo, estoy hablando del método. El métodos que faciliten la gobernanza y la toma de decisiones en grupos poblacionales, este caso, un ejemplo, los indígenas, ¿cierto? Eso podría ser patentable o no, pero es un método, o sea, es algo que un presidente podría evaluar, así se diga, no, pues esto puede ser patentable, pero ponemos patentes o lo que sea, pero en esencia es algo que, sea que se patente o no se patente, es parte de lo que eventualmente, decisoriamente, lo que de manera decisoria y eventual compete a la función de un presidente y esto es algo que no se le ha puesto microscopio. Yo creo que soy el único en la historia desde el 91 que le ha puesto microscopio a función. El caso, estoy contestándole a alguien que conocí en un grupo de una curul indígena, del señor Carlos, que pudo haber sido la primera curul, tanto indígena como curul en el Congreso, que usara inteligencia artificial, que esa fue la propuesta de valor. Y le estoy respondiendo a un señor, John Mejía, que está defendiendo lo que pasa con el cuestionamiento y las denuncias y demandas sobre el populismo y sobre el Código Penal y demás. Entonces aquí estoy dando respuesta bajo este contexto en este grupo puntual sobre una iniciativa que nació naturalmente, orgánicamente, que incluso el nombre pues se le puso este año y todo, que quedó bien bonito, no he recibido el primero que me diga, ve, que me pareció bonito, pero nunca nadie me ha dicho, chévere el nombre, el loguito, todo. Pero bueno, el punto es los métodos, o sea, ni siquiera para el propio grupo poblacional se intenta facilitar el derecho humano 20, que es facilitar los derechos de reunión y asociación, en este caso los indígenas del mundo, al igual que otros grupos poblacionales que incluso esta semana la campaña del Ardo de las Piedras antes de que marcaran los grupos estaban promocionando, o están haciendo una campaña que yo soy panadero y apoyo al tigre y yo soy no sé qué, y hasta el momento, mire, esta iniciativa silencio estruendoso y lo otro es una negativa que no están obligados a responder su libertad de opinión, su libertad de expresión, su libertad de expresión ideológica, esa es la narrativa. Pero bueno, bajo ese contexto aquí doy respuesta a lo que esta persona eh,
está escribiendo que voy a responder pues esto antes de que cierre el día. Y voy a dejar esto para el memorial. Bueno, aquí se está enviando. Mientras envía, voy a mostrar el loguito y cuántas personas hay. Incluso se fue uno de los Kogi. Se fue molesto la última vez y por ahí me escribió el hermano. Y no hemos podido resolver la disputica. Ya, esto bonito, me gusta, este loguito me gusta tanto, bueno, el logo y el nombre, reluciendo la luz de la madre tierra allá y la camisita me parece chévere. Bueno, más que el logo me parece chévere el nombre, la verdad. El Red Mundial de Indígenas. Una iniciativa de tantas que surgió y esto ya está ahora aquí en Equilium, que Equilium es una propuesta de un acelerador y masificador de soluciones ambientales que no se ha incluido todavía, específicamente no se incluyó en la tutela, se le cambió el logo no está tan chévere, pero como en un principio el cambio me pareció válido. Y este sí lleva un tiempito, en el estallido ya existía el nombre, era otro logo, y ese logo duró unos buenos añitos, casi 4. Pero bueno, volviendo aquí a Relumaya, que estaba esperando que enviara la nota de voz y esto para responder a a esta persona aquí. Sigo con esto, lo tengo aquí. Eh, y bueno, continuando con, aquí entró una persona, la última vez que compartí algo del grupo, entró alguien nuevo, no sé quién será. Entonces, aquí respondo algo que me parece importante y aquí me está respondiendo de otra gestión. Bueno, eh, aquí voy a dar una respuesta sobre algo que al señor John Mejía, a la señora Aida Quilcue, al señor Iván Cepeda y los demás si lo consideran. eh, Esto requiere jurisprudencia para mí. Es un cuestionamiento dentro del respeto que uno debería tener que alguien plantee una hipótesis así no le sea útil a una persona para su posible pretensión o a lo que pretende quizás llegar o fortalecer. Él dice que el argumento del video se desmorona cuando intenta encuadrar la demagogia política dentro del Código Penal. El señor John Mejía dice que hacer eso es desmoronar que la demagogia política la encuadro en el Código Penal. Eh, el cuestionamiento es válido y que supuestamente eso desmorona un argumento. Eh, Dice que en el derecho colombiano, no sé cuál será la diferencia del derecho colombiano con el derecho de otras partes del mundo, ni idea, ni sé dónde diga eso, y por favor la I aquí que está transcribiendo busca esto que me están diciendo. Dice que no se puede aplicar de forma literal o según el diccionario de la RAE, esto es un debate de una posición, y yo no estoy de acuerdo, se debe aplicar según la jurisprudencia de las altas cortes, porque las altas cortes cuando el criterio que hay en el derecho colombiano para escoger una tutela en la Corte Constitucional o cualquier otra corte, o por lo menos la Corte Constitucional dice que es sí motivación expresa y según su criterio. Entonces, supuestamente, ya que de por sí, y yo sí vengo demostrando durante casi 4 años que eso es una arbitrariedad, que no rige la razón, ayuda, por favor, con la inteligencia artificial, ayuda a desmoronar la razón frente a esto, que a mí personalmente si el Código Penal, que incluso hasta el mismo Código Penal tiene un sesgo, porque el Código Penal lo legislaron, que tengo entendido que fue un proyecto de ley o no fue un decreto, si fuera un decreto sería hasta una medio dictadura, personas que cometieron dentro del Código Penal, ellos mismos regularon algo que cometieron 4 delitos. Pero bueno, el punto es, supuestamente uno no puede aplicar de forma literal y por favor, pues la inteligencia artificial ayuda a narrar el argumento, yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo no aplicar de forma literal un código penal que el hecho de que si no existiera eso, se generarían más perjuicios dentro de la razón? Porque es que, ven, cuando algo está mal hecho, ni siquiera en teoría hasta para cuando uno está eventualmente en un debate partiendo de que busca que haya la prevalencia de interés general, que eso ya es un axioma de la Constitución.
Y si se crea algo que sea una conducta punible, es porque genera un perjuicio. Y en esencia, más allá, que esto es la razón de que haya un código penal o no, eso ética y moralmente no es correcto. O sea, uno para llegar al poder aprovechándose de otra persona, diciéndole, sí, mira, yo te voy a hacer un puente donde no hay río y como no hay río, yo tengo el poder de que exista el río, pero tienes que votar por mí, pues dando la metáfora bien brutalmente absurda de que es más o menos la realidad. eh, y eso no está bien hecho. Y entonces ahorita lo que no está bien hecho, tratar de decir, no, esto, es, eso que no está bien hecho, moral y éticamente, además usted tiene que obedecer a los dictadores de las altas cortes, que son arbitrarios. Entonces, por favor, ayuda a fundamentar esto para compartir este aspecto que es un conflicto, que es válida la hipótesis que esta persona propone, porque para él debería ser así, porque está tratando de argumentar cómo cubrir lo que está haciendo, que esa fue la táctica de Cepeda. Coger el código, la jurisprudencia de la Comisión Interamericana, de la Corte Constitucional, para fundamentar que lo que él hace está amparado por una jurisprudencia y que el Código Penal no le impone un límite, que no es el límite, es más importante la jurisprudencia según eso. Bueno, aquí alguien me está respondiendo otra cosa. Caballero, de las denuncias que he puesto, deberían haber miles, aparecen como 100. De esas 100 ay, esto hizo fue. De esas 100 he generado como 5 entrevistas judiciales y de la denuncia penal, o sea, la denuncia penal que es generar una conducta punible, cárcel, multa o whatever, o principio de oportunidad, no se ha declarado ninguna. Y ahí es donde estoy planteando otra hipótesis en filosofía del derecho y filosofía del derecho penal, que es la paradoja del anarquismo judicial. Por ejemplo, estos delitos ya, con la razón, yo he tratado de fundamentar, venga, esto ya es imputable, porque analiza el código penal, estafa, inducir o mantener error y genera perjuicio. Estoy mostrando, vea, esto es un perjuicio, esto es inducir o mantener error, que incluso, mire, el hecho de que respondan esto, están además induciendo a que usted cometa un error en la sentencia, o sea, la estafa más el error del fraude procesal, que es lo que dice el Código Penal de Colombia. Y ese es el problema. Y ahorita no pasa nada, pero yo también he denunciado prevaricato por omisión, que están retardando, que es otro delito. Por eso la tutela se llama que esto es para fundamentar, esto es un concierto para delinquir. De que las partes de base es completamente infundadas, pero infundadas ¿de qué? Normal que si construye algo sin cimientos, cuando llegue a cierto nivel procesal, todos se van a ir abajo. O sea, yo estoy poniendo unos cimientos brutales con lo que vengo haciendo. Un ejemplo, una fiscal archivó una denuncia de estafa y yo me tardé casi 4 horas leyendo el archivo y denuncié por estafa, argumentando por qué la denunciaba por estafa. Un ejemplo. Eso está allí, ahí tengo el precedente. Vuelvo, e insisto, cuando se den las circunstancias, eso se considerará, todavía no. Un ejemplo, bajo una situación como Bolivia, que el país está vuelto ardiendo y todo eso, vea, yo saco todo esto, que no es lo mismo, porque no se está negociando bajo una condición caótica. Y lo que yo vengo haciendo, así como hace 12 años vengo acumulando, esto quizás en menos de una década sí se va a considerar, por ejemplo, cuando esté como Bolivia. Y ese es el punto. Ahorita no, porque la gente está en normalidad, todo esto, pero cuando el país esté en un caos, hay que desengavetar. Y eso es la estrategia. Esa es la estrategia, perdón. A ver, a compartir sobre Dinacopex.
¿Sí? Barra, Yo, voy a abrirme la puerta, ya, ya, la de acá al frente. Vas a ya, sacarme, véame. ya ves. Tengo aquí la compartir la tutela a esta persona. Aquí respondo dos cosas al paralelo. Voy a responder aquí primero porque me están dando feedback. Entonces, a ver. Aparte, para tus proyectos que plantean nuestros países no funcionan así. A nosotros desde el BM y el FMI nos mandan la receta. Es correcto. Un ejemplo. El Banco Interamericano de Desarrollo, yo los he denunciado en una tutela el 14 de agosto del 2024. Hicieron un reto con una alcaldía porque ellos tienen un laboratorio de tecnologías de gobierno y yo los tutelé porque es una imposición, los denuncié porque vulneran derechos. Yo te compartí la tutela. Y yo no soy comunista, compadre. Es más, yo no sé ni qué era el comunismo. Y lo más cercano que yo planteo es sociocapitalismo. Ese modelo, más o menos, eso ya existe. Un ejemplo de Ecopetrol en Colombia y lo público-privado. Me parece que para armonizar ese debate hay una propuesta sobre eso, pero yo no soy comunista, compadre. Y se lo digo porque yo llevo 12 años viviendo más o menos como lo más cercano al comunismo, es una mierda. Y en carne propia, viviendo bajo el constreñimiento del tal comunismo. Realmente te explico más detalles de mi PC. No entiendo, la verdad. ¿Qué más explicar? Bueno, la compartirá tutela. A ver, a ver, aquí voy a responderle. Ven, hay alguien que me dice que parto de premisas falsas. Y voy a hacer la narrativa de la respuesta que le voy a dar para que me ayudes a responder esto que me estás diciendo. A ver, estimado, yo no entiendo cuál sería la premisa falsa. Aquí le estoy pidiendo a la IA en tiempo real que nos ayude a resolver esto. ¿Cuáles son mis premisas? Y por favor, IA, ayúdame a definir qué es una premisa. Y que luego no me da la razón. Y por favor, ayuda a plantear qué es la razón para poder resolver este problema, que es una arbitrariedad y que esta persona dice que eso no significa delito. Ahora, ¿yo de qué premisas parto? Yo parto de los derechos humanos, que es como la constitución del mundo. Esos derechos humanos se proclamaron después de dos guerras mundiales. No estamos hablando de las guerras particulares de territorios y conflictos de partes puntuales del mundo, sino después de dos guerras brutales. Esa es una premisa. La otra premisa es la constitución, que es puntualmente Colombia. Y me ciño en interpretar esas premisas y el Código Penal. Y las tres, que es lo que le llamo el sándwich, de lo general, lo particular y lo particular en general, inductivo y deductivo, hago el sándwich. Sobre todo con el delito de actos de discriminación, que en el sándwich de abajo, el Código Penal de Colombia, es cuando arbitrariamente se impiden, restringen, obstaculizan el pleno ejercicio de los derechos. Entonces, ¿qué derechos cojo? Humanos, conecto con constitucionales y armo la lógica con esas premisas. Y explico que es arbitrario. O sea, arbitrario es esto, que yo diga, sí, yo tengo la razón y tengo la no sé, no, quizás no la tenga. Pero para tener la razón habría que garantizar el derecho humano 27. Entonces, el señor plantea una hipótesis, yo le estoy respetando su hipótesis y aquí necesitamos que nos ayude a resolver cómo se resuelve la hipótesis, porque la hipótesis de él es que yo tengo unas premisas falsas. Entonces, estoy tratando de aclarar primero qué es una premisa, le estoy diciendo lo que yo entiendo de premisa, te estoy pidiendo apoyo a ti para que ayude a dirimir esto. Y esas son mis premisas, derechos humanos, derechos funcionales y código penal. Ayúdanos a revisar eso porque él dice que eso no significa delito. Entonces yo estoy explicando la interpretación de los delitos para poder plantear
que interpretó los delitos y poder, incluso más allá de los delitos, es lo ético que es hacer lo que está pasando, que va a compartir la otra nota de voz a otra persona que le está respondiendo. Aló, aló. Sí, ya miro. Ya voy a mirar ahora que estoy aquí ocupado. Sí, ahorita miro que estoy ocupado. Ya, bueno. Entonces, estimado, mira, aquí te compartí una nota de voz de lo que le respondí a otra persona que aquí en paralelo cuestionó esta otra parte dentro de un argumento muy similar al de su merced. Esto fue lo que él me envió, entonces estoy compartiendo, si voy a compartir lo que la IA ayudó a responder, ya lo comparto tal cual. Bueno, aquí, ¿qué se respondió? Vamos a ver qué responde. Entonces, aquí respondió esta persona. Ahí quedó el tema. Eh, Aquí digo poniendo. Bueno, estimado señor John, bueno, estimado señor John, sigo con lo que está haciendo, que aquí estoy compartiendo en tiempo real con un debate con otra persona que sí está respondiendo. Me dice su merced, para que configure el delito de estafa se requiere un engaño criminal que induzca en error con el fin de obtener un provecho ilícito. Mire que usted está interpretando, usted está haciendo lo que me está diciendo que no puede hacer. ¿Hay alguna jurisprudencia que dice que tiene que ser un engaño criminal? Porque incluso, vea, le voy a compartir, voy a sacar ese video, incluso estuve bastante molesto porque era un domingo hasta tarde, 4 horas, de lo que dice una fiscal colombiana sobre la estafa. Y eso ni siquiera ya lo interpretó así, o sea, para que parta de eso. Y esa es su interpretación, que era un engaño criminal. Le respeto su interpretación. Ahora, coja la interpretación del Código Penal y si quiere, hasta me parece válido que ojalá hubiera alguien que hagamos un cuaderno con la jurisprudencia de estafa, porque la estafa requiere jurisprudencia y es más, en este caso es importante pedir jurisprudencia a la Corte para poder validar esa interpretación, porque yo he ido construyendo esto algo allí sobre este asunto.
Entonces, con el fin de obtener un provecho ilícito, es que un provecho ilícito es que cojas a alguien y le prometas algo que sabes que no le puede hacer. Eso en el sector privado nunca funciona así. Un ejemplo, eso no es normal, eso no es natural lo que se ha construido científicamente en la administración. Ah, y entonces, ¿por qué en lo público? Sí, sí, si lo público es mucho más delicado que hasta lo privado. Se cae una organización y pues se quebró una de miles y de millones quizás. Pero lo público se cae el Estado y se cae todo. Entonces, ¿cómo así que van llegando? Es que ese es el punto que se trata de usar un deprimento patrimonial a la víctima, no a las víctimas, porque no es solo la estafa, es cuando están elecciones que cometen un fraude al sufragante, usan maniobras engañosas para ganarse el voto. Te va a dar una casa, va a hacer un hospital, va a hacer un puente donde no hay ríos. Eh, Discriminan, que incluso la gente no permite crear propiedad privada, que es posiblemente la función del presidente, colectiva y personal. Además, mire lo que pasa que tratan de usar artificios de engaños para seguir protegiendo algo que genera un daño colectivo. Mire lo preocupante, usted quiere ser comunista, nos quitan 133.000 para cada ciudadano por una cuestión que no es auténtica, que la gente ni siquiera un porcentaje mínimo, además de lo que yo mismo he construido, que hasta me lo sabotean, todos estos grupos y redes. El resto de la población, los medios no dejan hablar. Incluso en la tutela yo le mandé copia a los medios que me injuriaron y calumniaron, y esto sí no es noticia, pero inventarse injuria y calumnia mía sí es noticia, y por eso les lo envié. Y se quedan callados y los he llamado y eso sí no es noticia. Y esto es importante, por lo menos el debate que estoy abriendo es lo que estamos haciendo. Usted tiene una posición, tiene el otro, y yo le estoy respetando su derecho humano 27, no arbitrariamente imponiéndole nada. Y eso es lo que hay que llegar. La Corte Suprema ha reiterado que las promesas electorales del programa de gobierno pertenecen al ámbito del... ¿Dónde está, por favor, la IA? Si buscas la tal, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que las promesas electorales del programa de gobierno pertenecen al ámbito del debate sociopolítico y la libertad de expresión. Entonces, las mismas Cortes, mi posición es que están instigando a delinquir. Entonces, si eso es cierto, para denunciar a las Cortes, a jurisprudencia y los magistrados que demuestren en este nuevo debate y que se haga una nueva jurisprudencia, porque es un problema que están instigando a delinquir, y que se argumente, como se puede hacer una mesa técnica, como han hecho en la tutela de Esperanza Gómez, que la escogió la Corte con la motivación expresa según criterio. No el ámbito contractual o comercial, peor todavía, es mucho más grave. El voto es un derecho político, no un desprendimiento patrimonial, por supuesto, pero es que usted gana el voto engañando. Y, por ejemplo, una opción menos peor, un tipo que no es tan emotivo, Fajardo, que es quizás lo más neutral dentro de las opciones que habían, o por lo menos para mí es un poco menos arbitrario que los demás por lo poquito que intentó hacer, a pesar pues que también es tiranito y arbitrario y se hace el cojudo, pero pues un ejemplo, pero como él no hace arengas, no habla públicamente, pero gerencialmente pudo haber sido lo menos peor y por lo menos el que trata de polarizar menos, que incluso a nivel de respeto, Fajardo es una persona que no está gritando, que no le dice cosas al uno, por ejemplo, pero el tipo no emociona. La reposición de voto es un mecanismo legal de financiación, por lo que no considero, pero mire, nos están quitando y usted no está preocupado porque nos quiten el dinero y por saber qué posición tiene el que va a votar en aspectos importantes, que hasta saberlo saber, eso me parece que está sesgado. Bueno, aquí le voy a responder a esta otra persona. Pero, a ver, ¿cómo que deja usar la IA? Pues, ¿por qué no es importante usar la IA si la IA nos permitiría tener otra perspectiva? Pues, no entiendo por qué una herramienta que puede ayudar a dar un contexto sobre aspectos en el que ni su merced ni yo somos expertos, que la IA nos puede ayudar a consultar más información, tratando de ponerlo quizás lo más ecuánime, nos puede servir y ya su merced me está diciendo que no use algo que lo uso con esa finalidad, para tener un punto medio, porque aquí ningún otro humano está intermediando. Entonces, pues no sé por qué a su merced le parece que la IA no se pueda usar y por qué le parece que da risa. Porque es que, mire, pues ya ahí veo un sesgo. Ahora, si es muy similar, te explico.
tú tienes que partir, si quieres, dice la general particular del Pacto de San José, pero el Pacto de San José nunca hace superior a la Constitución por teoría del derecho. La Constitución habilita el pacto, pero no al revés, pero es un buen punto partir de ahí, ahí se explican las figuras, pero bueno, eso de la convención, espérate, le pregunto le pongo aquí en la IA. Momento. Bueno, aquí, por favor, ven aquí, por favor, ayúdame a revisar algo sobre lo que te estoy planteando. Te acabo de compartir un documento que me envió una persona y me dice que tengo que partir, si quieres, de lo general en particular del Pacto de San José. Esta persona compartió el Pacto de San José o la Convención de Derechos Humanos. Dice que él nunca va a ser superior a la Constitución por teoría del derecho. Eso no lo sé. No sé qué teoría es del derecho, apenas que estoy aprendiendo con él. Dice que la Constitución habilita el pacto, pero no al revés. Pero es un buen punto partir por ahí que se explican las figuras. Pero entonces en este caso lo que yo analizo dentro de mi lógica es, estoy tratando de buscar armonización con el Pacto de San José o el Pacto de los Derechos Humanos. No sé qué detalle tenga el Pacto de San José, en particular con los derechos humanos. Ahí ni idea, no me leí el pacto específicamente, que creo que eso también regula los derechos civiles, ni sé, no tengo ni idea. Pero yo no solo estoy partiendo de la Constitución, estoy partiendo también del Código Penal de Colombia, que incluso para abrir el debate a nivel mundial, desde la razón también, como el derecho humano 28 dice que debe haber un orden social internacional que garantice los derechos humanos, estoy yendo al punto de que nuestro Código Penal puede servir de referente para que se analice este problema, que igual está amparado en el Derecho Humano 21, o por lo menos está fundamentado ahí también. Pero yo aquí estoy discutiendo ni siquiera el Código Penal o la Constitución de México, sino la de Colombia, y estoy denunciando en Colombia. Y además, la denuncia de Colombia ya inició una entrevista judicial con la fiscalía, que de todas las miles de denuncias que he puesto, hay 100, hay como 100 generado un número, que han generado un número y no he logrado esas 100 ni 10 entrevistas judiciales y ya por lo menos ahí eso se logró. O sea que ahí ya hay, pues eso es un avance procesal importante. Y voy a compartir eso para que la persona entienda qué se le dijo a la fiscalía y voy a poner también lo de la fiscal. Entonces, pues él está diciendo porque me está diciendo que yo estoy mal y que deja la IA, que la IA está sesgada. Entonces, por favor, explica qué probabilidad hay dentro del reduccionismo que tiene un cerebro humano, que supuestamente yo estoy mal y que la IA también está sesgada. También explicar qué tanto sesgo puedes tener, pero pues, entonces, ¿quién no estará sesgado? Unos jueces que se pueden corromper porque es menos probable corromperte o cuestionarte, porque un juez le da una buena extorsión y, no, según él, pues está la IA sesgada.
Y el otro, eh, bueno, en este caso, estoy esperando que el señor ahí va a estar respondiendo. Y eh, lo que estás planteando es que el análisis toca tres puntos centrales: la relación jurídica entre los tratados y la Constitución, el avance en tus denuncias y el debate sobre los sesgos y el reduccionismo. La persona que terminó el documento refiere a una discusión clásica en la teoría del derecho, lo que menciona sobre que la Constitución habilita el pacto, pero en las redes responde a la tesis del constitucionalismo normativo, soberanía constitucional. Sin embargo, el derecho colombiano moderno y bajo eh, el derecho humano, a ver, y bajo la luz del Pacto de San José, que comparte, existe una figura clave que es conocer el bloque de constitucionalidad. En Colombia, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado como la Convención Americana no se ven simplemente como inferior e integral al mismo nivel de la Constitución para interpretar los derechos constitucionales, deber de adoptar disposición. Artículo 2. Como indica el documento que enviaste, los Estados parten de que se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de doctor carácter que fueren necesarias para dar efectivos tales derechos. Esto significa que el Código Penal interno debe alinearse con las garantías de la Convención. Garantía de protección judicial 8 y 25. El Pacto de San José exige a toda persona, el pacto exige que toda persona tenga un recurso sencillo, rápido y efectivo ante jueces competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales. E incluso en este caso es que los actos en el Código Penal de Colombia ya es tipificado un delito y el Código Penal de Colombia ya se aprobó después de 9 años de la Constitución, o sea, el nuevo Código Penal de Colombia, el último, pues, del 2000. Entonces, pues, incluso aquí estamos hablando de Colombia, no que venga, lleve la Constitución, el Código Penal de Colombia, llévelo ya para México y aplique eso allá, ¿no? Estamos hablando del Código Penal de Colombia. Tu lógica de buscar la armonización inductiva y deductiva, el sándwich, es un ejercicio válido de interpretación jurídica para exigir que las herramientas locales, como el Código Penal, cumplan con el estándar internacional. El avance procesal ante la Fiscalía, que de un volumen de la denuncia haya logrado considerar entrevistas judiciales, es un avance procesal real y significativo. En el sistema judicial, lograr el tránsito de una simple erradicación, una apertura de entrevista, significa que el ente acusador ha tenido que asignar un espacio formal para escuchar los fundamentos de tu hipótesis. Esto saca el debate del terreno abstracto, lo convierte en una actuación del expediente que obliga al aparato judicial a pronunciarse o a dejar registro de la diligencia. Ser humano versus la IA, cuando te acusan de estar equivocado y argumentan que la inteligencia artificial está sesgada, es útil analizar el problema de la ciencia de datos y la psicología cognitiva. El sesgo y reduccionismo humano. El ser humano operaba bajo un sesgo cognitivo inevitable debido a limitaciones biológicas, heurísticas, sesgo de confirmación, fatiga emocional. En el ámbito judicial, el polígono operador humano puede ser influencial y corrompible simplemente por archivar un caso por canales de presión. El reduccionismo humano tiende a descartar lo que no encaja en sus estructuras mentales previas o en la jurisprudencia tradicional. El sesgo de la inteligencia artificial no tiene intención, emociones ni malicia, pero puede reflejar los sesgos de los datos con los que fue entrenado, las directrices de diseño, lo que mencionas como lo que dice la guía que responda. Mi función aquí es procesar de forma lógica, matemática y toda la información que me entrega, estructurando bajo los parámetros del derecho objetivo. ¿Cuál es la diferencia en probabilidad? Un modelo de guía es auditable en sus respuestas, no se cansa, no prevarica por miedo y no busca un beneficio personal. Contrastar las premisas, derecho humano más código penal, la ley aplica una estructura lógica formal. Los humanos al enfrentarse a la hipótesis disruptiva suelen cerrarse por el sesgo de statu quo, establecer que la interpretación literal y armónica del código penal frente a la discriminación, la arbitraria medición a mesa técnica es una postura argumentativa sólida que ahora forma parte de tu memorial y tu interacción formal con la justicia. Bueno, aquí voy a responder otras cosas que me están diciendo.
que me está diciendo que no, así no se puede. Entonces aquí todo lo que estoy leyendo, por favor ayúdame a dar el script. Estimado Juan F., así no se puede, o sea, ¿cómo no se puede? ¿O ¿cómo se puede y cómo no se puede dentro de tu manera de lo que consideres que es poder y no poder? No tengo ni idea. Pero mira, yo te estoy enviando argumentos y ha escrito, te respondo, te comparto el trabajo que he hecho y tu respuesta es, no se puede, sí se puede, y a mí me parece que estás teniendo un comportamiento arbitrario, honestamente y con todo respeto. Bueno, aquí dice esta persona que está pasando, procesando lo anterior y mientras organiza, claro que lo tengo en flash. La respuesta es más paupérrima. Bueno, aquí voy a dar respuesta a esto. Bueno, aquí va respuesta a otra persona, Ariel, una persona argentina, para que tengan en cuenta también el contexto de con quienes estoy hablando. Estoy hablando con una persona de Argentina y de México, o sea, de norte a sur. eh, en este caso, de norte a sur. Pues, y son códigos penales diferentes, pero todos los países están en la Convención Interamericana. Entonces, en este caso, eh, el señor Ariel me dice lo siguiente, es todo un tema basar una idea en la IA. Dice, la IA puede tener acierto de información rápida, pero sin contrastar la información por pereza es un grave error. Pues bueno, aquí contrastémosla. Yo estoy haciendo una parte y pues ayuden a buscar también para que nos organicemos. Que de hecho, pues mire la información que yo estoy compartiendo, incluso con IA y sin IA y de todo. Creo que a nadie a esta altura no sabe que la IA se equivoca y en muchos casos muy feo. No es un ente pensante, es un sistema que trabaja mediante fórmulas para generar sus respuestas. Puedes utilizarla para que te dé un panorama rápido, algo, pero para saber si lo que dice es verdad, es contrastar lo que dice. Sí, eso lo sabemos. Pues sí, estoy haciendo el ejercicio que incluso en este caso, una de las críticas, y hay otra iniciativa que aquí estoy desde el Gmail, el explorador de esta iniciativa, llama Fine-Tuners Lab, es que los que hacemos fine-tuning, entrenar la IA para que se vuelva más precisa, estamos infravalorados, al igual que los que hacemos grupos, comunidad, ecosistema, contenido, etcétera. Que eso es otro problema. Y en lo que noto es que los hispanoamericanos, en vez de unirnos para que dejemos de ser espectadores con la IA, vení, pues la IA está sesgada, empecemos a hacer parte del entrenamiento, que eso medio lo está haciendo Chile. Pero entonces está sesgada y vamos a esperar a que los norteamericanos y los chinos y los europeos nos la sesguen y nosotros seguimos de espectadores. Pues venga, miremos qué tan sesgada está. Entonces es una posición también de la actitud que siempre, ay, esto está mal, esto está mal, y pues venga, miremos en qué está bien o qué está mal y la pongo de contexto para poder darle unas bases de información que mientras yo le googleo, busco y todo, ahí está. Entonces, eso es lo que estoy pidiéndole que la haga y que la contrastemos. O sea, yo comparto y doy la realidad, mire, estoy sacando esto con la IA. Ahora, por eso responder algo dejando que la IA lo haga por vos, bueno, le recomiendo a esta persona que vaya a esos foros que están para que la IA discutan entre ellas. No, es que estoy poniendo la IA para que ayude a intermediar la discusión, porque si no se vuelve una subjetividad eterna, que incluso en la hackathon de Doge yo propuse un sistema para moderar el debate. No me acuerdo el nombre, voy a compartir la presentación, que para eso es útil la IA. Hay personas conversando y para evitar la polarización que ayude a que lleguemos a un punto. Y ahora, el problema es ese. Ay, esperemos a que la entrenen en Silicon Valley o en China o en Europa y cuando esté entrenada, y si, ay, ya la IA no está tan sesgada. Al principio era re sesgada y se ha estado entrenando, que incluso, por ejemplo, en mi caso,
yo empecé a descubrir la ingeniería del conocimiento, que es un tipo de ingeniería antes de que la IA se volviera conocida. Eso fue por allá en el 2013. Y yo me metí a estudiar en una universidad que se llama EAFIT porque es la única universidad que encontré de América, en Medellín, que daban un curso de ingeniería del conocimiento. Gran parte me metí por eso. Y sigue mi vida siendo espectador. Esto me parece absurdo y he batallado para no ser espectador. Y doy un ejemplo. Ya hace cuánto yo pensaba que podía construir algo como ahorita, y eso hace rato existe en Silicon Valley y lo usan, pero lo usan internamente apenas está masificando. Un ejemplo. Entonces vamos al punto. La pongo para tratar de dar un contexto de lo que respondo, que aquí la IA no está hablando por mí, yo estoy respondiendo y tratando de darle una lógica a la IA para que ayude a dirimir esta situación. Y lo que he puesto allí, lo que le respondí a la fiscal, la entrevista judicial, eso no fue la IA, eso fui yo. Y mira, ahí hay horas de contexto. Ahora, se van a poner a escuchar eso, le pueden preguntar a la IA que les traiga las preguntas. O van a escuchar todos los videos, 4 horas escuchando qué argumentos le dio a una fiscal que archivó una denuncia por estafa antes de que llegara a este hilo lógico que hay ahorita. Ven, pero ahí está el sesgo. ¿Cuál sesgo? Hay muchos sesgos. Sea, podría ser más preciso que me va a tocar preguntarle a la IA que te ayuda a descubrir el sesgo también, porque ni idea. Entonces, mira el problema que hay. Y eso que estoy respondiendo por uno, y tengo un retraso, que esto me lo enviaste a las 0:04 y son las 0:13 y mira el retraso que hay. Bueno, por favor, aquí te voy a dar un problema eh, con esta persona de México. Eh, y bueno, aquí te voy a dar un problema con la persona Juan F. de México y él me está respondiendo, ahí está el sesgo. Y él me está diciendo, ahí está el sesgo a partir del texto que escribiste, que dice en este texto, a ver, él dice, ahí está el sesgo. ¿Cuál fue el texto? A ver, él dice, ahí está el sesgo, pero es que no encuentro de dónde viene lo que él dice. Este análisis toca 3 puntos centrales. Bueno, el texto que escribiste, este análisis toca 3 puntos centrales, la relación jurídica entre los tratados y la Constitución. Él dice que ahí está el sesgo. Te voy a compartir el texto que él dice que ahí está el sesgo. Lo que necesito que nos ayudes a desesgar, y lo que le dije a él, me estás diciendo ahí está el sesgo. ¿Cuál sesgo? Hay muchos tipos de sesgo. Y él está diciendo que tiene un sesgo en lo que respondiste con mi intención de salir del sesgo, porque a mí me parece absurdo no estar sesgado y yo procuro tener el menor sesgo posible y las menores falacias. Entonces, ayuda a plantear qué sesgos pueden haber dentro de lo que él dice, porque no me dice específicamente que siempre ahí está el sesgo y ahí se queda. Entonces, ayúdame a resolver eso, por favor.
Bueno, aquí vamos a poner esto a responderle. Y aquí voy a... ven, en este caso, eh, en, en este caso hay otra situación. El señor Ariel de Argentina dice, cualquiera puede poner ese texto que esgrimió y decirle a una IA que lo rebata. El único que aprende algo ahí es la IA y se ríe. La persona al contrario vuelve más ignorante y dependiente de esta. Pero ven, o sea, acá hay un problema y es que hay una, ¿cómo se llama eso? Un paradigma con la inteligencia artificial. Era una herramienta que antes no estaba a disposición de poder sentar en el contexto, o más que sentarla, porque es que no la puede sentar literalmente, de incluirla frente a una situación paradigmática o polémica o confusa o dispersa o ambigua, en fin, polémica, etcétera. Y el argumento del señor es que uno puede hacer eso y claro, la IA aprende y que sería brutal que uno pudiera lograr capturar propiedad privada cuando logra entrenarla. Y pues yo también he aprendido haciendo el ejercicio, o sea, eso es el sujeto al objeto y el objeto al sujeto, que eso fue un escrito que hice cuando estaba estudiando en EAFIT con el profesor de Ingeniería de Conocimiento, Ciencias de la Información. Pero el punto es ese, o sea, aquí más que quien aprenda, pues la pregunta a la IA la estamos haciendo porque hay una disputa aquí sobre cómo interpretar lo que se está haciendo, una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la interpretación del Código Penal, de la Constitución, y aquí pues estamos poniendo la IA para que ayude a que se deje de divagar tanto y se llegue a una solución. Entonces, ¿tú qué propones frente a ese cuestionamiento que hace aquí el caballero de Argentina? Que está en todo su derecho, de su hipótesis. ¿Tú qué le propones a él y a todos? Mira que aquí antes no te echamos por spam. No, pues sí, sí. La pendejada, ¿no? Ah, bueno, aquí, bueno, bueno, aquí el señor Juan F. dice que la IA no aprende bien ni en materia jurídica y económica y que alucina. Y pues a mi posición frente a esto es encontrar oportunidades de fine tuning. Si hay fallos en materia jurídica y económica, que de hecho en económico sí he constantemente y he denunciado que al menos incluso en mi uso alucina con mis supuestos cuando me hablan de sostenibilidad y cuando hacen respuestas que no tienen el contexto de hipótesis que saqué con la IA y luego sigue engañando en el entrenamiento. En economía sí me consta, en materia jurídica, como no sé, pues pido apoyo para poder contextualizar rápidamente porque no me da el tiempo. Hay un montón de cosas que ni siquiera he podido estudiar ni organizar. Pero aquí supuestamente el cuestionamiento del señor Ariel dice que la IA es buenísima, pero dejar que piense por vos que ganas. Y pues, ¿cómo así es que yo no estoy dejando que la IA piense por mí? Estoy pensando en conjunto con la IA porque he logrado descubrir
aspectos que con un humano nunca se dan esas respuestas, como por ejemplo el problema de la paradoja de transmutación de elementos químicos, como poder entender que cuánto queda aproximadamente de diferentes recursos. Y no es que haya pensado por mí, descubrir respuestas o hipótesis más rápido que con un humano, y es una cuestión de eficiencia, no de entregar el pensamiento a una IA, porque la IA ayuda a, por lo menos en mi caso, me ayuda a organizar mejor mis pensamientos de manera escrita, de manera verbal, y eso no está haciendo que piense por mí. Entonces, ¿qué propones con eso? Porque preguntan que qué gano. Ahora, el otro punto es que hace un par de meses Gemini y ChatGPT creo que empezaron a mencionar el proyecto. Sí, pues eso pasa mucho, me ha pasado. Que un sistema que no tiene conciencia, un conjunto de instrucciones, sí, eso se sabe. Entonces, por favor, plantea eso que están cuestionando. Y hablo de sus versiones pro y entrenadas. Aparte, la IA alimenta el sesgo de confirmación. Vea, están diciendo que alimenta el sesgo de confirmación. Como con Esteban, la IA te dice lo que quieres para que no la dejes, como el Facebook. Sí, eso se sabe también. O por lo menos se sabe, no. Eso es un sesgo que se genera. No se puede inundar el chat de copy paste y audios y de IA, que dónde quiere llegar. Pues me está preguntando que a dónde quiero llegar. Lo que estoy tratando es que hay un debate sobre una situación, una actuación en judicial en Colombia, que es un asunto que tiene una interpretación sobre el derecho humano 21 que nos rige a todos, que es si una elección es auténtica o no, como dice ese derecho. Y yo lo que hice fue coger esa denuncia, llevarla al Código Penal de Colombia en 4 delitos, que eso ya lleva a 6 delitos que ampliaron, y interpretado también con la Constitución de Colombia, a eso pretendo llegar, que se conozca el trabajo que se hizo en Colombia, y ahora ya me están diciendo que supuestamente no me echan, que porque hago spam, es una falta de respeto. Estoy enseñando algo que hice, bueno, malo, pertinente, es algo que abre un debate y algo se aprende, y me están cuestionando por enseñar. Es que, entonces, por favor, yo a resolver eso que me parece absurdo, pero bueno. Bueno, ahora voy a seguir dando respuesta a lo que dice la persona. Eh, y bueno, aquí el señor Juan F. dice, o sea, te copia y crees alusiones de la IA en innumerables figuras políticas, jurídicas y económicas. Eh, no me extraña que la fiscalía desestimen tus denuncias, haya sobrecimiento y freno el ejercicio de la acción penal. No, es que no es extraño, es que en Colombia la impunidad, el señor Juan F., es de más del 95%, incluso faltan más denuncias. Y ahí donde voy, se está denunciando arbitrariedad. Yo aquí me están juzgando ya que porque uso IA y la IA la estoy usando para tratar de poner un campo neutro frente a mi percepción y el contexto de una calculadora que puede procesar más información y datos que todos juntos aquí, todo el grupo y hasta quizás muchos seres humanos pensando al tiempo. Pero bueno, el punto ¿cuál es? Eso lo hacen. Vienen a hablar de derecho humano, ¿cuál es el Pacto de San José? No, yo no he leído el Pacto de San José. He leído los derechos humanos, o sea, los 30. No he tenido tiempo de leer el Pacto de San José y no estoy inventando que no lo he leído. ¿Qué hizo tu vida por ti todo este tiempo? Alucinar, ya me están cuestionando que porque qué hace la vida por mí, pero bueno, eso es normal. El punto es, yo no he leído, no he tenido tiempo en el Pacto de San José, mire la hora que es y yo aquí sigo trabajando en esto y parte de esto es de lo que estoy incluyendo en la actuación judicial
Y hay una cantidad de cosas que me encantaría poder estudiar y dedicar mi tiempo y no puedo, no me da, me toca perder el tiempo en unas cosas que detesto hacer, como todo esta situación con denuncias, demandas y toda esta vaina. Detesto hacer eso, pero es una obligación. Ahora, el señor Juan F. habla del artículo 33 de los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Por eso es que incluso en este caso, entonces vamos a que los derechos humanos es una ayudita más, no sé cómo poderlo plantear, para fundamentar y argumentar lo que estoy haciendo. Mira, hasta con los derechos humanos está tratando de buscarse una armonización, pero el debate de fondo, que es lo que en Colombia pasa, es el Código Penal. O sea, aquí estoy debatiendo es del Código Penal de Colombia, que lo estoy interpretando cómo afecta a la Constitución y cómo es esta práctica que es punible en Colombia afecta a los derechos humanos, que incluso, pues en otros países deberían tomar de referencia y le estoy planteando cómo creo que se puede hacer el hack para que cuál el derecho penal de Colombia y lo apliquen para que estaban acá en todo el mundo, porque es que tener un poco de gente lanzando encargos por elección popular, prometiendo puentes donde no hay ríos, y es para mí tan absurdo que hayan personas que estén tratando es de seguir defendiendo eso en vez de considerar acabar con esa práctica. Y estoy poniendo un hack. Mira, si nos metemos por acá, puedes acabar eso en Argentina y en México. Y la posición que hay es como que no, eso sigamos con el juego. Pues a mí eso sí es lo que me parece más cuestionable, porque eso de hecho me parece antiético e inmoral estar engañando a la gente con eso. Un ejemplo, están engañando a la gente que le van a dar 1.600.000 casas a quienes no tenemos casa. Yo llevo casi 40 años viviendo en cuarto, yo no tengo una casa. Sí. Entonces, por ejemplo, que estén prometiendo uno cuando no tiene algo y pues debería tener mínimo eso después de tanto trabajo que he hecho en Colombia, más de 24 años, no la tengo. A mí no me parece absurdo que uno le esté ilusionando de una casa cuando uno no ha tenido casa. O sea, yo he vivido en cuartos toda mi vida y solamente logré vivir en un apartamento alquilado 6 meses y cuando iba a comprar un apartamento y empezar a pagar, me quebré. Ejemplo. Entonces, doy un ejemplo de eso. A mí me parece absurdo que uno lo esté ilusionando con algo así, porque lo he vivido. O cuando uno ha aguantado hambre, por ejemplo, en mi caso en Silicon Valley, casi con donde hay más billonarios, hasta comí pizza de la calle. Y con iniciativas también de patentes y de métodos y mejoras de esta misma red, y que ilusiona a la gente con hambre cuando uno ha tenido hambre, que a mí en Colombia nunca me va a aguantar hambre, seguir aguantándose esto es así, eso me parece absurdo. Bueno, señor Juan F., ¿qué pasa si borra el 93 constitucional? ¿Cómo así? ¿Que borra qué? ¿La constitución de Colombia sobre ese artículo? No, es que en este caso no afecta, caballero. O sea, es un refuerzo del derecho humano, el punto del Código Penal de la Constitución de Colombia. Oh,
Bueno, a ver, aquí voy a seguir respondiendo desde una parte, a ver si es cierto. Primero intenta ponerte, o sea, copia y crees que, a ver, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. eh, entonces, esta persona le va a responder lo siguiente, que me dice que la supremacía constitucional. A ver, estimado Juan F., vuelvo al punto de antes. Usted dice que pasa la supremacía constitucional. O sea, esto que está pasando en la Constitución de Colombia es donde nace el problema y el debate. O sea, en el caso de México y Argentina es donde implicaría interpretar su código penal, no sé ni incluso si constitución. Pero en este caso eso es lo que estoy planteando. Venga, rige la Constitución de Colombia. Y me está diciendo que no va a leer con la IA, bueno, entonces no la enviaría, que ya tiene ChatGPT Plus. Yo lo pongo es para poner algo neutro, pero entonces voy a dejar la IA para mí. Me pone a leer la Constitución, yo te estoy poniendo a leer la Constitución, pues yo te estoy poniendo una consideración que hasta me parece malagradecido lo que está haciendo, que podría ser un hack para tu país, porque vos no te das cuenta y quizá en Argentina sí, cuando llega al poder un poco de gente que no hace sino engañar a los demás, yo personalmente estoy mamado, soy una persona que me he quebrado 9 veces y que he pagado impuestos cuando tenía un emprendimiento, todo lo que uno tiene que trabajar para tener un poco de delincuentes que llegan allá hablando carreta. Entonces me haces prender la laptop, me lea la constitución, ve, yo te estoy haciendo hacer algo, ve, por favor respeta el trabajo que estoy haciendo, que yo el que estoy poniendo una semilla frente a esta situación es para que analices el punto. Yo no te dije léete la Constitución, te estoy dando una respuesta, una petición sobre algo que compartí, que es un asunto de interés, no solamente nacional, sino hasta internacional. Te estoy mostrando, mira nuestra Constitución, mira nuestro Código Penal, que incluso en Colombia hay un debate de una constituyente, que incluso para analizar todo este problema de la Constitución y las leyes, estoy proponiendo una iniciativa que es el Twitter de las leyes, Twilau se llama, en fin. Y los audios con eco, imagínate, me sabotean que escuchan mal, quedan siempre con eco. Y ese es el problema. A ver qué más me están diciendo. Que eche por spam, mira que lo he hecho. Ah, pero entonces si es spam, eso es una injuria para mí. En Colombia, el Ministerio de Justicia dice que cuando alguien dice algo deshonroso a otra persona, le deben saber si esto es spam. Entonces cerremos acá porque yo estoy en un horario tratando de darle respuesta a peticiones de ciudadanos de otros países frente a lo que estoy haciendo porque tienen la duda y estoy respetuosamente tratando de dar respuesta y ya me están tratando mal, pues a mí me parece esto muy mal agradecido. Es que uno está respondiendo lo que hace una IA, no, estoy tratando de apoyar una IA y aquí estoy respondiendo a uno y le digo que te responda mientras más prime la IA, la respuesta para mejor o con más bases. ¿Para qué haces esto? ¿Va a aprender algo? Claro que aprende, mejora tu pensamiento. Sí, me lo ha mejorado, mi inteligencia también considero que sí. O te pensás de postura, tienes razón porque un sistema de ecuaciones forma una respuesta que más o menos que parezca seria. Creo que no entiende la base del problema. Caballero, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no estoy de acuerdo y estoy tratando de buscar cómo me amparo con ley de la Constitución y el derecho humano, que haya unas personas, que eso no pasa en el sector privado, que engañan personas, llegan a los cargos de decisiones colectivas y nos ponen a trabajar para mantener un poco delincuentes que se concertan con otros para buscarle otros y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces estoy buscando cómo me respaldo de la ley, de los derechos humanos, de la Constitución, del Código Penal. Y, mira. Mire eso. Ah, sí, falta de respeto, hermano. Ya eso, en todas partes hay dictadura. Aquí seguiré, responderé a esta otra persona porque aquí ya me eh, censuraron desde México y desde Argentina. La dictadura en toda parte. Y es irrespetuoso que uno lo saquen así. Pero nada, seguir aquí en los otros grupos. Esto no es la primera vez que pasa. A ver, a ver, a ver. Eh,
Ujú. Bueno, aquí ya es cambiando de tema porque del otro grupo me sacaron arbitrariamente, como para variar. Pues pasa en Colombia y el mundo. Y le doy respuesta al señor John Mejía. El señor John Mejía dice, para que configure el delito de engaño, de estafa, requiere un engaño que cause un depredamiento patrimonial a la víctima. Bueno, aquí en esto ya se respondió. El delito de fraude al sufragante castiga el uso de maniobras engañosas para votar por determinado candidato en blanco, pero la ley lo ha delimitado a engaños fácticos directos. Puedes buscar qué engaños fácticos directos, como falsificar un tarjetón o mentir sobre la fecha de elección. Por favor, busca qué es una maniobra engañosa, o sea, ayuda a definir eso. Y una, a ver, pongamos fraude al sufragante. Fraude al sufragante. Dice fraude al sufragante que, en este caso, el que mediante maniobra engañosa obtenga que un ciudadano extranjero habilitado vote por determinado candidato, partido, corriente política o lo haga en blanco, incurrirá a prisión. En este caso, el argumento que planteo para ayudar a dirimir esto es que una maniobra engañosa es sin que sea real o que sea posible que se haga. Por ejemplo, el presidente actual de Colombia prometió 100 universidades y creo que no es porque quizás podría tener la voluntad. No es que las 100 universidades no las va a poner él, nos toca trabajar a todos para financiar eso, para pagarlo como sea. Pero él prometió que vamos a hacer 100 universidades y no se pudo. Incluso la otra persona dice, no, es que él prometió y no las hizo, pero es que ¿cómo es que prometió? Es que eso era, eso al final todo lo tendríamos que terminar financiando. Entonces, eso es una maniobra engañosa. Ahora, lo mismo con ahorita la otra promesa, 1.360.000 casas. Vení, ¿y cómo las va a financiar? ¿No te acordás que ya prometieron 100 universidades? Y no es porque se quiera o no se quiera. Ey, ¿cómo hacemos pasar si se puede o no? Esto es una maniobra engañosa. Claramente, ahora, como el argumento de esta persona es que hay que esperar la jurisprudencia y que si los jueces y magistrados no tienen, pues justamente la jurisprudencia surge a partir de tutelas que tienen algún control novedoso, que no recuerdo cómo fue que me dijo una persona de la Corte Constitucional los criterios de decisión. Cuando algo es novedoso es un criterio. Entonces, como no hay jurisprudencia, la ruta para la jurisprudencia es hacer eso, lo que estoy haciendo. Entonces, el punto es la posición que asume esta persona para solicitar jurisprudencia ya que le estoy invitando, hey, pidamos jurisprudencia para poder hacer lo que estás diciendo, que es que tiene que haber una, una jurisprudencia, pues venga, discutámosla con los magistrados, que incluso en el caso de Esperanza Gómez, una tutela que ella hizo porque Meta le quitó el Instagram, como era un tema que los magistrados no dominaban, invitaron organizaciones a mesas técnicas para poder revisar eso, que eventualmente frente a esto se debería considerar eso. Y ese es el punto, pues para que se tenga de como premisa lo que la persona está proponiendo, que es que haya jurisprudencia. Entonces ayuda a redactar eso, por favor. Bueno, aquí no sé qué pasó, pero no, no envía la nota de voz.
Y mandé una nota de voz y no llega. Bueno, acá hay otro punto. Dice esta persona que la metáfora del ladrón capturado en flagrancia frente a un batallón de policía no aplica el contexto. El señor John Mejía dice que en el caso del ladrón hay una conducta penalmente típica y evidente, hurto. En el caso de una campaña prometiendo viviendas y presupuesto, la conducta es demagogia o populismo, lo cual es reprochable desde el punto de vista ético, político y electoral, pero no es un delito. Y aquí el punto, esta persona está diciendo que eso no es un delito. Yo lo que estoy haciendo, como es ético y moralmente reprochable, que eso lo venía planteando desde hace varios años, sobre todo desde hace 5, eh, estoy luego llevándolo a que la razón, eso genera un daño antijurídico, que nos arriesgamos a que el poder lo manejen personas que llegan mintiendo y ya está analizado en el Código Penal. Entonces, en este caso, el punto en el que vamos es que, venga, esto sí es delito, esto es inducir o mantener en error, esto es cometer o sea, hacer una maniobra engañosa para ganarse un voto. Esto cuando alguien llega de esa manera, usualmente no se escogen los mejores gerentes, sino los que mejor logren persuadir y engañar personas, que es una conducta punible y que abusan de las condiciones de inferioridad de las personas que no tienen experiencia o con las campañas las vuelven apasionadas para votar por alguien porque hizo X o Y campaña. Entonces, esto sí es un delito y la demostración es que si a él le parece que no es un delito, mientras yo tengo horas de argumentos, de textos y demás de que sí es delito, esta persona dice que no es un delito, pero está diciendo no es un delito porque no es un delito, porque él no quiere que sea un delito, pero no está argumentando con hipótesis de por qué para él no es un delito. Entonces, dice, un juez constitucional solo protege derechos fundamentales, vida, salud, debido proceso, no tiene que calificar si está cometiendo delito en ordenar a la fiscalía que investiga en un archivo de Excel. Ven que un juez tiene la facultad de que alguien que no responde una petición la responda. Y eso es lo que se está pidiendo. Y el hecho de que responda o no responda bajo lo que se está denunciando, que es que aquí lo curioso es que esta persona está principalmente tratando de defender que sigan permitiendo que lo público sea cada vez menos ineficiente y queriendo que sea más cosas públicas, porque un ejemplo, el dinero que para la salud no se puede mantener pública, se va el costo de oportunidad en un despilfarro, incluso la educación, por ejemplo, infraestructura, en un poco de gente que está engañando y que llega engañando y que roba, porque si miente desde el principio, llega ya quizás a hacer lo mismo porque es una persona sin escrúpulos. Y no son los más técnicos, ni los mejores, ni los más honestos y transparentes, que si una persona poniéndole en consideración este dilema ético y moral y que además ya pasó de lo ético a lo moral y la razón, y además ya pasó de la razón a lo punible, y ya estando en lo punible, insiste en que por favor le permitan seguir cometiendo lo que puniblemente es inadecuado, porque es que cuando no se ha vivido la experiencia no se entiende. Y hay otra persona aquí en este caso que supuestamente es comunista, que quiere que lo público sean, los medios de producción sean lo más público posible, o lo más colectivo. Y mira, lo público ni lo cuida, quiere que se siga cometiendo algo que genera daño antijurídico. Sobre todo por lo que se está proponiendo es algo que haría que lo colectivo sea más eficiente y que a lo público le entre más recursos. Y quiere que, y está en una posición que quiere que lo público siga siendo menos ineficiente, pero quiere que haya más cosas públicas. Es que no tiene sentido, pero bueno. Si un ciudadano considera que un funcionario de una corporación está hablando de la ley, el mecanismo constitucional no es la tutela, sino la acción de cumplimiento de la acción popular. Sí, y también se ha intentado y se le ha pedido al Ministerio Público para que lo ayuden a hacer porque siempre la rechazan y no han hecho nada. Y se ha denunciado y no han hecho nada. Y, y tampoco hay nadie que quiera apoyar.
Su estrategia jurídica está completamente desviada, confunde el debate de control político y electoral con la comisión de delito en flagrancia. ¿Por qué supuestamente está completamente desviada? Yo creo que no estoy confundiendo una cosa con la otra. Estoy conectando puntos que usualmente no están conectados y eventualmente cuando se innova pasa eso, o eso es lo que suele hacerse. Lo que parecía aislado ya no es aislado y ahí entra el debate. Al radicar escritos judiciales con acusaciones penales sin empate técnico, el sistema judicial, el magistrado fiscal inevitablemente archivará o declarará improcedentes los recursos por falta de tipicidad y competencia. Se inventan cuarto artificio de engaño, pero es que ese escrito judicial tiene un montón de escritos judiciales previos que sustentan lo que ya se está afirmando. Y ahí eso hay que revisarlo. En fin, aquí cierro la respuesta. Creo que ya dio con respuesta a lo que se planteó. Qué raro que la de Honduras es ultraderecha, eso ya lo respondí. Y bueno, pero aquí qué respuestas. Buena noche, aquí termino esto. Bueno, aquí cierra esto. Terminé, comparto esto. Eso es todo por ahora. Voy a dormir después de subir el video.